¿Qué pasa si un testigo de Jehová lee la Biblia sin el permiso y la guía de sus líderes? La respuesta revela el secreto mejor guardado de su organización y el comienzo de un viaje que puede ser, a la vez, aterrador y liberador. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Preguntas y Respuestas con un sacerdote. Conmigo, el Padre Daniel. Y hoy, Padre, vamos a una pregunta muy intrigante que nos lleva al corazón de cómo funciona una de las religiones más conocidas por su proselitismo puerta a puerta. La pregunta es, ¿qué pasa si un testigo de Jehová devoto decide un día sentarse y leer la Biblia por sí mismo, de principio a fin, sin sus revistas, la Atalaya y Despertad, a su lado para que le digan qué significa? Es una de las preguntas más importantes que podemos hacer, porque toca el tema de la libertad, la conciencia y la autoridad. Y lo que le pasa a esa persona es que se embarca en un viaje muy peligroso para su organización, pero potencialmente muy liberador para su alma. Porque esa persona, con un corazón honesto, podría empezar a descubrir que la Biblia, leída por sí misma, no dice lo que le han dicho que dice durante toda su vida. Pero, ¿por qué es tan peligroso? ¿Acaso los testigos de Jehová no animan a la gente a leer la Biblia? Siempre la llevan en la mano. Sí, pero con una condición crucial y no negociable. Ellos creen que Jesús, en 1919, nombró a un pequeño grupo de hombres en Brooklyn, Nueva York, a quienes hoy llaman el cuerpo gobernante, como su único esclavo fiel y discreto, el único canal de comunicación entre Dios y la humanidad. Según su propia doctrina, la Biblia es como un libro de texto de una materia muy difícil, y las publicaciones de la Watchtower, como la Atalaya, son como el manual del maestro, el único que tiene las respuestas correctas. Leer el libro de texto por ti mismo, sin el manual del maestro para interpretarlo, no solo se considera inútil, se considera un acto de soberbia. Es confiar en tu propio entendimiento en lugar de en el canal que Jehová ha provisto. Es decir, que la organización se posiciona a sí misma como el intérprete infalible y exclusivo de la Escritura. Exactamente. De hecho, en sus propias publicaciones han llegado a decir que es más peligroso leer la Biblia solo que leer solo la Atalaya. La organización es indispensable para la salvación. Con ese contexto, vayamos al centro de la cuestión. Si esa persona, ese testigo de Jehová, decide ignorar esa regla y se enfrenta a la Biblia con una mente abierta, ¿cuáles son las primeras cosas, las primeras doctrinas, que le chocarían? El primer y más grande shock, el terremoto que sacudiría los cimientos de su fe, sería sobre la persona de Jesucristo. A un testigo de Jehová se le enseña de manera dogmática que Jesús no es el Dios Todopoderoso, sino que es una criatura, el arcángel Miguel. Pero entonces, al leer el Evangelio de Juan por sí mismo, se encontraría con el primer versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Se encontraría con la confesión de Tomás en Juan 20, quien se arrodilla ante Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío, y Jesús lo alaba por su fe. Se encontraría con Hebreos capítulo 1, donde Dios Padre se dirige a su Hijo y le dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Se daría cuenta de que los primeros cristianos no veían a Jesús como un ángel, sino que lo adoraban como Dios. Eso sería un golpe devastador para su sistema de creencias. ¿Cuál sería el segundo shock? El segundo shock sería sobre el Espíritu Santo. Le han enseñado toda su vida que el Espíritu Santo es una fuerza activa, impersonal, como la electricidad o el viento. Pero entonces leería en Hechos capítulo 5 que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y que Pedro equipara eso con mentirle a Dios. No se le puede mentir a la electricidad. Leerían en Efesios 4 que se puede entristecer al Espíritu Santo. Una fuerza no se entristece. Se daría cuenta de que la Biblia lo trata como una persona, la tercera persona de la Trinidad, no como una fuerza impersonal. Y me imagino que hay más. Mucho más. El tercer shock sería sobre la cruz. Le han enseñado que Jesús murió en un madero o poste vertical y que la cruz es un símbolo pagano. Pero entonces, al leer la Biblia, encontraría al apóstol Pablo, que no se avergüenza de la cruz, sino que dice en Gálatas, Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se preguntaría por qué su organización rechaza un símbolo que Pablo exalta. El cuarto shock sería sobre el alma y el infierno. Le han enseñado que no tenemos un alma inmortal y que el infierno no es un lugar de tormento, sino simplemente la tumba. Pero entonces leería las palabras directas de Jesús sobre la Gehenna, el fuego que no se apaga, el lloro y el crujir de dientes.
Leerían la parábola de Lázaro y el hombre rico, que describe una existencia consciente y atormentada después de la muerte para el que no se arrepiente. Y finalmente, el quinto shock, el que quizás derrumba todo el sistema, sería sobre su propia identidad. Le han enseñado que solo 144,000 personas, una clase de élite, van al cielo para reinar con Cristo, y que Él, como parte de la gran muchedumbre, vivirá para siempre en una tierra paradisíaca. Pero entonces, al leer Apocalipsis 7, descubriría que esa gran muchedumbre está de pie delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, sirviéndole día y noche en su templo. Se daría cuenta de que el templo de Dios está en el cielo, y que la esperanza celestial no es para una élite, sino para toda la multitud de los redimidos. Padre, después de descubrir estas 5 contradicciones tan fundamentales, ¿qué le pasa a esa persona en su interior? Me imagino que es un proceso aterrador. Es una crisis existencial y espiritual terrible, porque el conflicto ya no es solo sobre si la cruz tiene un travesaño o si el infierno es real. El conflicto se convierte en uno sobre la autoridad. La persona se enfrenta a una elección desgarradora. ¿Confío en lo que estoy leyendo con mis propios ojos en la palabra de Dios o confío en lo que me dice el cuerpo gobernante en Nueva York? En ese momento, la organización que se presentaba como el único canal de luz se revela como una jaula que le prohíbe confiar en la Biblia por sí misma. Y el simple acto de leer la Biblia con un corazón abierto se convierte en el acto de liberación más grande y para la organización en el pecado más peligroso. Después de una pausa, para resumir, Padre, la Organización de los Testigos de Jehová exige que la Biblia sea leída a través del filtro de sus publicaciones. Si un miembro leyera la Biblia por sí mismo, descubriría contradicciones fundamentales sobre la identidad de Jesús, del Espíritu Santo, la cruz, el infierno y su propia esperanza de salvación. Y esto lo llevaría a una crisis de autoridad que podría liberarlo. Exactamente. Y no decimos esto con un espíritu de triunfo, sino de profunda compasión. Es un camino doloroso, porque a menudo implica perder a toda tu familia y a tu comunidad. Pero es el camino hacia la libertad que se encuentra en la verdad de un Jesús que no es un ángel, sino nuestro Señor y nuestro Dios, y de una iglesia que con sus fallos humanos no te pide que la creas a ella en lugar de a la Biblia, sino que te invita a leer la Biblia dentro de la gran familia de fe que la produjo, la protegió y la ha meditado durante 2000 años. Padre Daniel, gracias por esta explicación tan clara y tan compasiva. Y a ustedes que nos ven, si este análisis les ha parecido revelador, tienen que ver nuestro debate cara a cara con un representante de los Testigos de Jehová sobre la Trinidad, donde discutimos estos puntos en detalle.